Muy bien. Buenos días, hermanos. Vamos a orar esta mañana para que sea el Señor quien hable a través de su palabra. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo este servicio, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Luis, ¿te llevaste la hoja de la lectura? Sí, me la puedes dar, por favor. Ok, muy bien. Bueno, mis hermanos, yo creo que sin duda alguna hoy vivimos en una generación que está bastante acostumbrada a la comodidad, al placer, no me van a dejar mentir, ¿verdad? A la recompensa inmediata. Eso es mismo lo que nuestros hijos hoy están acostumbrados también, ¿verdad? Por eso dicen que el tema del uso de las pantallas y todo con los niños no es bueno porque ellos están justamente acostumbrados a esto mismo, a la recompensa inmediata que las pantallas y que los medios electrónicos les da. Entonces, obviamente, al esto comenzar a suceder ya de hace algún tiempo para acá, ¿verdad? Ya nos hemos hecho una generación que huye del sufrimiento tanto como nos es posible, ¿verdad? Estamos persiguiendo la comodidad como nuestro único bien mayor. Eso es lo que atesoramos hoy por hoy en nuestro corazón de una manera bastante grande, ¿verdad? La comodidad. Y es que obviamente nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado, perdón, a evitar todo esto, ¿verdad? Que debemos evitar a como dé lugar cualquier cosa que implique sacrificio, cualquier cosa que implique renuncia, cualquier cosa que implique dolor, ¿verdad? Entonces, ha sido imposible, la verdad, que este mismo pensamiento se haya introducido a la iglesia hoy en día. Ya nos ha infiltrado completamente este pensamiento del mundo, ha llegado y está con nosotros esta mañana. Domingo tras domingo llegan muchas personas a distintas congregaciones buscando justamente esto, comodidad. ¿Y a qué me refiero con comodidad? Bueno, buscando que el Señor bendiga sus planes, un Señor que alivie sus cargas, un Señor que confirme sus expectativas. Y no es que esté mal. El problema es que eso es el enfoque principal de ellos. No están buscando un Cristo que confronte su pecado. No están buscando un Cristo que, como cantábamos ahorita, reclame su señorío absoluto sobre nuestras vidas. No estamos buscando un Cristo que nos llame a una entrega total, sino a un Cristo que nosotros hemos diseñado y a un Cristo que nosotros hemos pensado y que hemos moldeado conforme a lo que nosotros queremos, conforme a nuestras expectativas. Entonces, hasta el día de hoy, en el momento en el cual nos encontramos nosotros en Marcos capítulo 8, nos hemos enfrentado a una tensión, ¿verdad? Entre que ha puesto ahí Marcos, ¿verdad? Que no es nueva para nada, ¿verdad? Porque viene desde el capítulo 1 y hemos observado cómo Marcos nos ha llevado a que nos hagamos una pregunta todo el tiempo, que se repite una y otra vez a través de prácticamente cada capítulo y que va creciendo en intensidad a medida que nos vamos acercando al capítulo 8, verso 27, que es donde estamos hoy. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Quién es este hombre? Esa es la pregunta que se viene repitiendo. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Él intenta responder esa pregunta dejándolo claro en el capítulo 1 diciendo, él es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa pregunta se repite y se repite. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Esta pregunta me encanta porque comienza en aquella sinagoga en Capernaum cuando la gente se maravilla por la enseñanza y los milagros de él. Y entonces ahí la gente que estaba en ese sábado congregada dice, ¿qué es esto? ¿Qué clase de doctrina es la que enseña este hombre que aún los espíritus inmundos le obedecen? Ahí comienza todo. ¿Quién es este hombre? Y luego después, en el capítulo 2, cuando sana aquel paralítico y que estaban entonces los escribas y fariseos y ellos se escandalizan, ellos hacen otra vez esta misma pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Prácticamente era la misma pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego después también, cuando ellos cruzan el mar en aquel capítulo 4, ¿verdad?
que iban a la tierra de los Gadarenos y está la tormenta y la tempestad tremenda, ¿verdad? Que los discípulos estaban ahí con un temor de morir porque la barca se estaba negando y Jesús hace el milagro y calma la tempestad. ¿Y qué hacen los discípulos? Otra vez hacerse esa pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, Marcos es bien claro. Todo el tiempo durante estos capítulos nos repite una y otra vez para que quede claro quién es este hombre. Un Jesús que está mostrando toda autoridad divina, un Jesús que está mostrando toda soberanía, un Jesús que está echando fuera demonios, que está sanando enfermos, que está dominando sobre la naturaleza y que tiene compasión por los quebrantados. Esa pregunta se repite, pero Marcos responde siempre de una manera práctica quién es este hombre. Pero hoy vamos a ver de una manera verbalizada quién es este hombre y lo que él dice. Y a mí me impresiona porque a pesar de que el poder es evidente del Señor, y a pesar de que Él manifestaba esta soberanía en cada momento, en cada oportunidad que tenía, la pregunta estaba ahí. Y obviamente para muchos la respuesta ya había sido pronunciada, pero no con la claridad como lo hace Pedro ahora. No como Pedro lo dice en este primer verso, ¿verdad? Que estamos leyendo, del 27 al 29. Así que hermanos, hoy es el clímax, digamos. Hoy es el clímax de esta respuesta. Hemos llegado finalmente a esta confesión de Pedro, a donde ahora todo hace sentido, a donde todo hace clic, ¿verdad? Es maravillosa, porque esta pregunta no solamente Marcos se conforma con que nosotros sepamos quién es Jesús revelando su identidad, porque eso es lo que hace al inicio, pero también nos dice cuál es su identidad, cuál es su misión y de manera inseparable también cuál es el llamado que Él hace a nosotros. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Cuál es su misión? ¿Y cuál es el llamado que hace a cada uno de nosotros como sus discípulos? Un llamado que no solo confiesa a Jesús como el Mesías, sino también un llamado a conformarnos a la cruz, a vivir para Él. Un llamado que hombres como nosotros no podemos evitarlos. Él nos manda a esto, ¿verdad? A confesar correctamente a Cristo, pero también nos manda a abrazar su cruz y a vivir para Él. Así que lo vamos a hacer hoy, esta mañana, como siempre, porque a mí me gustan 3 puntos, así que hoy también van a ser 3 encabezados. Y lo vamos a hacer a partir de estos. Número 1, para los que apuntan en su boletín. La identidad de nuestro Mesías. Vamos a ver en los primeros versos, del 27 al 30. Después vamos a ver la misión de nuestro Mesías, del 31 al 34. Y finalmente el llamado de nuestro Mesías, de los versos 35 hasta el 38. Entonces comencemos con el primero. La identidad de nuestro Mesías. ¿Qué dice? Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Vean nada más lo que nos encontramos aquí en estos primeros versos, que no es un detalle menor, ¿ok? Es un detalle importante. Nos dice que estaban saliendo con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, ¿ok? Y ahí les hace un par de preguntas. Y es importante este detalle de Cesarea de Filipos, hermanos, porque ellas nos ayudan a entender la profundidad de las preguntas que Jesús hace. Cesarea de Filipos era un lugar donde se concentraba la idolatría. ¿Ok? Y era un centro de idolatría tremendo, de cultos paganos, de adoración al César. Entonces, este lugar estaba lleno de adoración a falsos dioses, ¿verdad? A falsos maestros. Y entonces ahí en ese contexto, Él les hace la pregunta más importante que todo ser humano va a tener que responder algún día. Gloria a Dios que nosotros ya la respondimos, ¿verdad? Pero todos lo van a tener que hacer en algún momento de su vida. ¿Quién dicen ustedes que soy? Les dice el Señor. Obviamente la pregunta es compuesta, ¿verdad? Porque les hace dos. Van a decir, oye, se te pasó la primera. No, Él les hace dos. Dice, ¿quién dicen los hombres que son? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, hermanos, la situación aquí no era porque Jesús no supiera lo que los hombres decían de Él. Él lo sabía perfectamente. Él sabía perfectamente el pensamiento que los hombres tenían de Él.
¿verdad? Pero la pregunta aquí es para hacer un énfasis o para poner a los discípulos en una posición en donde ellos tuvieran que responder la pregunta por sí mismos, ¿verdad? Los obliga básicamente a responder lo que ellos creen, lo que ellos pensaban, lo que ellos habían abrazado acerca de quién era Jesús después de todo lo que había hecho. Entonces ellos responden, dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y las respuestas son bien interesantes, porque aunque sabemos hoy por hoy que todas estas respuestas están equivocadas, nos dejan en claro una cosa, lo que la gente pensaba de Jesús. ¿Ok? Dicen, primero, por ejemplo, dice, uno, Juan el Bautista es Juan el Bautista. ¿Por qué? No era porque la gente tuviera en menos valor a Juan el Bautista, por el contrario, ¿verdad? Juan el Bautista, la gente pensaba de él como un hombre audaz, como un hombre con autoridad, como un hombre con buena enseñanza, como un hombre que hablaba de parte de Dios. Otros dijeron que era Elías. ¿Por qué? Porque de Elías sabían que era un buen profeta de Dios. Sabían que servía a su pueblo, ¿verdad? También le dicen, bueno, si no es ni Juan el Bautista ni tampoco Elías, entonces es algún otro de los profetas. ¿Por qué algún otro de los profetas? Sencillo, otra vez, porque ellos ministraban, enseñaban, profetizaban y hacían milagros bajo el poder y autoridad de Dios. O sea, en cierto punto la gente tenía un buen concepto de quién era Jesús. No tenían un concepto equivocado como los fariseos, que decían que hacía sus obras a través del poder de Belcebú, ¿verdad? A través de Satanás. No, ellos tenían un concepto bueno, decían, bueno, es Juan el Bautista, un hombre de Dios, o alguno de los grandes hombres de Dios como los profetas, entre ellos Elías, por ejemplo. Era un buen concepto el que la gente tenía de Jesús. Sin embargo, era un concepto equivocado, estaba mal, ¿verdad? No era una respuesta correcta, no era suficiente, básicamente. Y esas respuestas, hermano, por eso hago este énfasis, porque son muy parecidas y estoy seguro que hoy por hoy, en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad inclusiva en la cual vivimos nosotros, vamos a encontrar un montón de respuestas similares acerca de quién es Jesús. Pregúntale a muchas personas que no le conocen y te van a decir, bueno, Jesús es un buen hombre, Jesús es un buen profeta, Jesús es una persona a quien deberíamos imitar, porque él cuidaba a los enfermos, los sanaba, les proveía, le daba las necesidades a los pobres, hacía mucha labor social. Es un buen hombre, ¿cierto o no? ¿Cuántos no hemos escuchado respuestas como esas, verdad? Ese es el problema, pero ninguna de ellas son suficientes. Entonces, por eso les pregunta Jesús, mira, yo sé lo que los demás piensan, lo entiendo perfectamente, pero la pregunta aquí, discípulos, es, ¿quién piensan ustedes que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y entonces ellos responden. Bueno, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble. La confesión más maravillosa que pudo hacer alguno de los apóstoles. Obviamente dada por el Padre, porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? Marcos no lo dice, pero Mateo lo dice. No fue dada por Pedro mismo, por su sabiduría, por su inteligencia, sino porque le fue revelada por el Padre. Esta declaración tan profunda y tan puntual que hace Pedro, dice, solamente te pudo haber sido dada por mi Padre. Esta es la revelación soberana de Dios. Calvino dice, la fe verdadera no es una conjetura humana, sino una certeza producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, esta respuesta es la respuesta que tiene que ser dada hoy acerca de quién es Jesús. Nosotros muchas veces escuchamos a estas personas, como dije ahorita, decir quién es Jesús y el Jesús de su mente, ¿verdad? El Jesús que ellos desean. Es un buen hombre, sí, hace buena obra social, es una persona a quien debemos imitar. Y a veces nosotros callamos y decimos, sí, 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 tienes un buen concepto de Jesús. No, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Debemos enfatizar lo que Pedro hace y lo que Pedro dice. No nos podemos quedar callados ante semejante herejía. Jesús no era un buen hombre solamente, era la segunda persona de la Trinidad, el mismo Hijo de Dios, el unigénito del Padre. No podemos quedarnos callados. Hoy necesita ser esta misma respuesta enfatizada. Así como las respuestas de estos hombres estuvieron equivocadas, las que hoy nos dan acerca de quién es Jesús, las opiniones que muchos tienen acerca de quién es Jesús están equivocadas.
Aún y cuando sean respuestas buenas, vuelvo a repetir, aún y cuando digan es Elías, es Juan el Bautista. Bueno, hoy no van a decir eso, pero aún y cuando digan es un buen hombre, es un Dios, no. Confesemos al Mesías como lo hizo Pedro, hermanos. Confesemos a Jesús como lo hizo él. Pedro estaba reconociendo en ese preciso momento que todo lo que las escrituras habían hablado de él, que todos los que los profetas habían hablado de él, era cierto. Jesús era el Mesías prometido desde la eternidad pasada. Él era el Salvador, Él era el unigénito de Dios, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el que reinaría por siempre. Este era Jesús. Y por lo tanto era completamente distinto a cualquiera de estos hombres, por más buenos que estos hubieran sido, era diferente completamente. Este era el profeta, sí, pero el profeta del cual habló de Deuteronomio 18, de aquel que dice, de aquel que hablaría sus palabras y sería escuchado por el pueblo. Este era, del cual el autor de Hebreos dice que fue constituido como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, aquel que era el resplandor de su gloria, aquel que era la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra y que purifica el pecado de los suyos por medio de sí mismo. Ese era ese hombre, de aquel que Isaías 53 describe como el siervo sufriente, el Mesías que sería herido, despreciado, afligido por las transgresiones de su pueblo, el que llevaría nuestros pecados para traer sanidad y paz en medio del sufrimiento. Ese era el Mesías del que estaba ahí. El Mesías del cual también nuevamente Isaías en el capítulo 35 profetiza diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y la lengua del mudo cantará. Eso era lo que él estaba haciendo, ¿no? A través de todos estos milagros que vino haciendo y que vimos en los primeros capítulos. Asimismo, él vuelve a decir Isaías en el capítulo 11, lo describe como aquel en quien reposará el Espíritu de Dios y traerá sabiduría y justicia perfecta para juzgar a los hombres y castigar a los malvados. El Emanuel, el Dios con nosotros. Había cientos de profecías que se estaban cumpliendo en Cristo. Este es el Cristo. Este es Jesús. Y en ese momento, revelado por el Padre, Pedro puede entender completamente eso, puede ver todo eso. Y entonces ata todos esos cabos, todos esos recuerdos de los profetas y lo que la Escritura decía y dice, sí, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, necesitamos conocer su verdadera identidad, porque ahí es justo donde todas las demás religiones fallan. Ahí, en eso. ¿Qué creen los mormones? Bueno, los mormones dicen que Jesús es un Dios entre muchos otros, que su hermano es Satanás, ¿verdad? Los testigos de Jehová creen que Jesús es un hijo de Dios, el primero entre ellos, el primero entre los demás, ¿verdad? Pero es un hijo de Dios. Los judíos te van a decir que Jesús fue un buen profeta, que Jesús fue un buen hombre, que es un ejemplo a seguir. Los musulmanes te van a decir que también es un buen profeta, ¿verdad? Los ateos quizás te van a decir que es un ejemplo a seguir, que es un hombre con ética, con moral, ¿verdad? Pero nadie de ellos, nadie te va a poder confesar lo que aquí dice, que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios mismo, el unigénito de Dios, el engendrado, no creado, como dice el credo de los apóstoles, ¿verdad? De la misma naturaleza del Padre, el único sin pecado. Este era Jesús. Y esa era la respuesta correcta. Y Pedro la dice claramente. Esa es la respuesta que debemos de dar nosotros también, hermanos. No basta con que sepamos datos correctos acerca de Jesús. Eso no sirve en realidad para mucho. El verdadero discípulo reconoce a Jesús como el Mesías revelado por Dios. Y por eso la pregunta que les hace a ellos sigue siendo la misma pregunta que nos hace a nosotros y que yo les hago esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Yo sé lo que los demás dicen, pero para ti, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Spurgeon dijo, Cristo no es valorado hasta que es conocido y no es conocido hasta que es recibido por fe. Entonces, mis hermanos, llevémonos esa pregunta.
¿Quién es Jesús para nosotros? Esa respuesta la tienes tú. Esa respuesta tú la sabes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué responderías esta mañana? ¿Dirías lo mismo que dijeron estos hombres? Juan el Bautista, Elías, un hombre bueno, un ejemplo a seguir. O nosotros responderíamos lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Entonces, hemos confesado, sabemos quién es Jesús. Respondemos esto: tú eres el Cristo. Pero fíjense lo que viene después. Él dice, sí, una buena confesión es importante, es el fundamento de todo. Tienes que saber quién soy yo, tienes que saber quién es Jesús, tienes que saber quién es tu Mesías. Pero después dice, hay algo más. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Mesías, pero tengo una misión. Y ahí está la misión de nuestro Mesías en los versos 31 al 33. Bueno, perdón, desde el 30. Dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Tremenda confesión que da Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Conocía quién era él. Tenía un entendimiento claro de quién era él. Pero ahora Jesús estaba revelando su misión. ¿Cuál era la misión del Mesías, verdad? La misión de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, como el Hijo de David. Y entonces comienza a decir que él debía de padecer, que él debía de ser rechazado, que él debía de morir, que él debía de resucitar, ¿verdad? Y los discípulos no lo entienden. Dicen, ¿cómo? Oh, a ver, esto es inconcebible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Mesías vaya a sufrir de esta manera? ¿Cómo puede ser que el Mesías vaya a ser crucificado y morir en una cruz? Hermanos, los profetas ya lo habían dicho. Lo leímos ahorita en Isaías 53. Estaba claro, pero Pedro le voló la cabeza. Y entonces Pedro, bien sabio, bien inteligente, lo toma aparte. Le dice, a ver, vente Jesús, te voy a exhortar. Y se lo lleva aparte y lo reprende. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, después de una confesión tan tremenda, ¿verdad? Como que él era el Cristo, le dice, Señor, yo tengo un mejor plan. A que no sabes cuál. Tengo un mejor plan para ti. Un mejor plan que el Padre. Ah, de veras. ¿Cuál es? No, que nada de esto te suceda, le dice. Es que, hermanos, obviamente los apóstoles, los judíos, esperaban un Mesías libertador, ¿verdad? Un Mesías que diera la gloria inmediata, básicamente, a su pueblo. Que lo sacara finalmente de la opresión que habían vivido por tantos siglos. Ellos no esperaban un Mesías de sufrimiento. Entonces, simplemente no lo entendieron. Pero esto tenía que suceder. Entonces Jesús por eso lo hace, por eso les dice lo que tiene que suceder. Esto tiene que suceder, porque esto fue lo que los profetas hablaron de mí, esto fue lo que los profetas profetizaron acerca de lo que yo vine a hacer. Yo tengo que pagar el precio del pecado, un precio tan alto que nadie puede proporcionar, solamente yo. Entonces, aquí en estos justos versos que tenemos aquí por delante, es la primera de las 3 predicciones que él hace de su muerte. Es la primera de ellas. Aquí lo hace por primera vez. Esto es lo que tiene que suceder. De hecho, en otros pasajes, como Hechos capítulo 2, por ejemplo, Pedro en el sermón de Pentecostés, ya él mismo reconoce esto y él dice que la muerte y la resurrección de Jesús eran el plan predeterminado de Dios de acuerdo a su previo conocimiento. Ya después lo pudo ver, por supuesto, ¿verdad? Pero el Señor lo deja claro, se los tiene que dejar claro desde aquí. Esta es la misión, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero entendamos a Pedro, ¿verdad? O sea, después de esa confesión que dijo, pues obviamente él se sentía seguramente bien, ¿verdad? Que el Señor mismo le haya dicho, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pedro probablemente dijo, bien, ¿verdad? Hice un buen trabajo. Pero entonces vuelve ahí y le dice, no, mira, ven. ¿Cómo es posible esto? Y hermanos,
pensemos en lo siguiente, porque cuando leemos las palabras del Señor ahí, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás, decimos, uff, ese Pedro, ¿en qué se metió? ¿Qué hizo? Pero hermanos, lo más probable es que Pedro tenía buenas intenciones. O sea, Pedro reconociéndolo como el Cristo, como el Mesías, dijo, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, cómo es posible que quien merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, el que es santo, el que es perfecto, el que es 3 veces santo, como decía también Isaías, pueda llegar a una conclusión así, pueda morir así? No, él merece todo, él merece el trono, no merece la cruz. Seguramente es lo que Pedro estaba pensando en ese momento. Eso es lo que muy probablemente pasó por su mente. Pedro amaba a su Señor. Pedro lo amaba, entonces era como, no, ¿cómo es posible que tú siendo el Mesías tengas que pasar por eso? Pero entonces Jesús aún así le responde con esas palabras, quítate de delante de mí, Satanás. Y lo hace simplemente por una razón, hermanos. Porque eliminar la cruz del plan predeterminado desde la eternidad pasada por Dios era oposición a él. Era oposición. No podía haber salvación sin cruz, ¿verdad? Sin cruz era oponerse completamente a este plan, ¿verdad? Calvino comentó, dice, nada es más común, dice, que oponerse a Dios bajo el pretexto de honrarle. Me encantó esto. Nada es más común que oponerse a Dios bajo el pretexto de honrarle. Qué tremendo, ¿no? Pedro es lo que estaba haciendo. Era una resistencia piadosa, digámosle así. Me gusta esa palabra. Era una especie de resistencia piadosa envuelta en buenas intenciones, lo que él tenía. Pero aún así se estaba oponiendo al plan de Dios. Él simplemente no podía entender esto. No podía entender cómo que después de confesarle que él era el Mesías, ahora tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que ser rechazado. No encajaba en la mente de él. Él quería preservar la gloria de Cristo. ¿Según qué? Según su propio concepto de gloria, ¿verdad? Así de sencillo. Porque repito, él no estaba rechazando al Cristo, no era Jesús. Él sabía que él era el Mesías. Lo que estaba rechazando era la cruz. Él quería un, un reino sin sufrimiento, básicamente. Una victoria sin humillación. Y por eso pretende corregir el plan de Dios. Y dice, no, ese no me gusta. Mejor hagamos un plan mejor, ¿verdad? Hay otra manera. Se puede hacer de otra manera. Y quiso hacer un plan de redención a su medida. A veces nosotros hacemos planes de redención a nuestra medida también. Así somos, ¿verdad? Entonces, muchas veces no negamos al Señor frontalmente, ¿verdad? Mucha gente, como dije al inicio, no niega al Señor de manera frontal. No dice, no, este no es Dios. No, no, la mayoría no, una gran parte no. Pero ¿qué hace? Lo toma y como si fuera una plastilina, lo hace a su medida. Hace un Jesús a su medida. Este me gusta, este Jesús me gusta. ¿Con qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues con cosas que son aceptables para ti, ¿verdad? Con aspectos aceptables para ti. ¿Cómo te gusta que sea el Mesías? Y eso es lo que hacemos nosotros. Y por eso Jesús le da una respuesta durísima, ¿verdad? Dice, no, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo vas a echar abajo el plan eterno de salvación? No, no hay lugar para eso que tú estás diciendo. Estás actuando en contra de la voluntad expresa de Dios. La cruz no es una opción, era necesaria. Era algo absolutamente necesario para pagar el precio de nuestro pecado. No había otra. Esta era la manera en la cual tú y yo íbamos a ser hechos justicia delante de Dios, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre, para que aquel que era digno y que era el único que podía satisfacer la ira de Dios, pagara el precio, un precio tan alto, cargando con todo esto, cargando con toda la ira de Dios. Eso era, y no había otra forma de hacerlo. Ahora, yo sé que quizás ya no es complicado entenderlo, ¿verdad? En el momento en que nosotros nos encontramos ahora, ya no es complicado entender que él es el Mesías. Nosotros lo entendemos, hablo por los que estamos aquí, ¿verdad? Nosotros lo creemos. Entonces ya no pensamos que el Mesías es un libertador de ningún pueblo, que nos va a traer paz absoluta, que nos va a traer liberación, ¿verdad?
Ya no pensamos en el Mesías como un simple humano, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque ya no creemos como ellos lo hicieron, ¿verdad? Nosotros seguimos sinceramente abrazando un Mesías bien humano, un Mesías muy humano, un Mesías que se adapta a nuestros planes. Y eso es lo que nosotros queremos. Un Cristo que actúe según nuestras condiciones. Métete aquí, sé señor de esto, pero de esto no lo toques, ¿verdad? Creemos en un Cristo, en un Mesías que vino a mejorar nuestra vida, que nos vino a ser mejores, que vino a solucionar todos nuestros problemas, que vino a solucionar todas nuestras circunstancias, uno que vino a evitar el sufrimiento, ¿verdad? Y lo mejor de todo, a darnos todo lo que deseamos. Ese es el Mesías que la gente quiere hoy, que la gente abraza. No, un Mesías el cual la gente dice, mira, yo no creo que si Dios me ama tanto me permita pasar por esto. No, no, no creo. Eso no, no hace sentido. No hace sentido que un Dios que me ama tanto me permita pasar por esto. No. Y se dan cuenta cómo a través de esas cositas vamos haciendo y moldeando un Mesías a nuestra medida. Definimos la gloria de Él y cómo la manifiesta según nuestras propias categorías, según lo que a nosotros nos gusta. Un Mesías moldeado y definido por nosotros, que se ajuste a nuestra concepción limitada, porque al final somos más sabios que Dios, ¿verdad? Así parece con lo que hacemos. Entonces, por eso les digo, quizás hoy no diríamos lo que dijo Pedro o Jesús, que esto jamás te suceda, ¿verdad? Pero sí decimos, Señor, yo quiero que me sirvas cuando, cómo y donde yo quiera. A veces no lo decimos con palabras, pero con nuestras acciones lo estamos manifestando claramente. Lo decimos sin gritarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? No es que no quiero que seas el Mesías, pero no ese tipo de Mesías. Eso mismo estaba diciendo Pedro ahí. Y, y para grandísima pena, ¿verdad? Eso es lo que muchas iglesias ofrecen, ¿no? Ofrecen un Cristo como este, un Mesías como este, un Salvador moldeado a lo que la gente quiere. Y hermanos, yo sé que muchos lo saben porque vienen de lugares como estos, ¿verdad? Eh, en donde lo manejan a su antojo, ¿verdad? En donde te ofrecen un Jesús que tú puedes controlar, que tú puedes decirle, mira, aquí sí, aquí no. Y, y la realidad es que esos son los dioses de prácticamente todas las religiones. Dioses que el hombre moldea conforme a su corazón, conforme a sus deseos. ¿Por qué creen que muchas religiones tienen imágenes? A ver, hay muchas imágenes, ¿verdad? Por ahí, muchos dioses. Y los hacen de maderita y de yeso y de mil cosas. ¿Por qué? Porque esos ídolos yo los controlo, yo les digo qué hacer, yo les digo qué no hacer, lo volteo de cabeza y me da una novia, ¿verdad? O que no me acuerdo cómo era el que volteabas de cabeza. Y eso es, adaptados a la imagen y semejanza del hombre. ¿Haz esto? No hagas esto. Hermanos, miren, Jesús no viene a eso. Jesús no vino a mejorar nuestras circunstancias temporales. Jesús no vino a darnos todos los anhelos de nuestro corazón. Jesús no vino a que no sufriéramos. Jesús no vino a quitarnos todas las cargas. Vino a salvar pecadores, como tú y yo, de los cuales deberíamos decir como Pablo, soy el primero. Calvino dice lo siguiente otra vez. Hoy ando muy Calvino. Fuera de Cristo, no hay nada digno de ser esperado, dice él. Fuera de Cristo no hay nada digno de ser esperado. Dice, si Cristo es suficiente, no necesitamos ajustarlo a nuestros deseos. ¿Ok? Queda clarísimo, ¿no? Si Cristo es suficiente, no necesitas ajustarlo a tus deseos, porque es suficiente. Y sea lo que sea por lo que estés pasando hoy, Cristo es suficiente. Entonces, una pregunta que debemos de hacernos constantemente, así como dijimos en la primera, ¿quién es Jesús para ti? La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué? ¿Por quién es Él? ¿O por lo que esperamos recibir de Él? ¿O por lo que esperamos que Él haga por nosotros? Porque el Evangelio no promete comodidad, promete redención. Eso es lo que promete el Evangelio. Lutero decía, el hombre por naturaleza huye de la cruz y busca a Dios en gloria. Dice, pero el verdadero Cristo
solo puede ser reconocido, o perdón, conocido, solo puede ser conocido en el camino del sufrimiento redentor. Es decir, un evangelio sin sufrimiento no puede transformar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos de primera mano. En las dificultades, en el sufrimiento, en las cosas más difíciles de nuestra vida, cierto o no, y no me van a dejar mentir, es cuando hemos visto al Señor de una manera más clara, donde lo hemos visto glorificarse de una manera más poderosa, donde hemos visto su gracia más resplandeciente en medio de la oscuridad. Bien clarito lo dijo él. Un evangelio sin sufrimiento no puede transformar. Miren, durante la Reforma muchos rechazaron el mensaje central, no porque negara a Cristo, no, sino porque insistía en un Cristo crucificado que destruía toda justicia propia. Por eso lo rechazaban. No porque necesariamente estuviera negando a Cristo, no, ellos lo confesaban, como lo dijo Pedro, pero lo negaron porque ellos no querían un Salvador así, no querían un Cristo crucificado, porque si no, entonces ya mi autojusticia no tenía sentido. Necesitamos eso, una teología de la cruz, ¿verdad? Donde Dios se revela precisamente en donde el hombre no quiere mirar, justamente ahí. Hermanos, así que sabiendo quién es nuestro Salvador, habiéndolo confesado correctamente quién es, entendiendo su misión y cómo es que este Salvador no se acomoda a nuestras expectativas, ahora terminemos entendiendo lo siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo debo de responder? ¿Cuál es el llamado que Él hace a nuestras vidas? Yo tengo una confesión correcta, yo sé quién es Cristo, yo sé lo que Él vino a hacer, abrazo su obra en la cruz. Entonces, ¿a qué me está llamando? Versos finales, el llamado de nuestro Mesías, versos 34 al 38. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hasta ahí, en los versos finales los leo al último. Entonces ahí está. ¿Cómo debo de responder? ¿Cómo debo de responder como creyente a lo que a lo que hemos venido viendo en estos versos? ¿Cómo debo de responder a la verdad acerca de quién es Jesús y de su obra de redentor hecho por nosotros? Bueno, la respuesta muy breve, hermanos, la más sencilla de todas es simple y sencillamente confiando en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, aun y cuando pueda no parecer segura. Aun y cuando esa voluntad nosotros la cataloguemos como no segura, como difícil, es segura. Esa es, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabes? Cuando, cuando somos aceptados o cuando aceptamos más bien el llamado del Señor, literalmente estamos aceptando un llamado al sufrimiento. Nos guste o no, estamos aceptando un llamado al sufrimiento. Un llamado que incluso nos podría llevar a morir por él si fuera necesario. Yo sé que de este lado de la gloria, gracias, de este lado de la gloria hoy nomás, de este lado de donde vivimos en Occidente, probablemente nosotros no, este llamado al sufrimiento no va a ser, no lo vamos a pagar con nuestra propia vida, como si lo hacen, por ejemplo, en Nigeria, ¿verdad? O en otras partes, ¿verdad? Pero hermanos, estamos llamados a sufrir, nomás que nosotros sufrimos de una manera distinta quizás a la que ellos sufren, ¿verdad? Muy diferente tal vez. Pero el llamado al discipulado, hermanos, no es fácil. Es un camino de sufrimiento. Eso es lo que vemos en la vida de cada uno de los apóstoles. 11 de los 12 murieron básicamente de una manera terrible. Murieron ejecutados. Solamente Juan murió en soledad en una prisión por viejo, ¿verdad? Pero el resto murió de una manera tremenda. Pedro murió crucificado al revés y dice la historia que primero incluso crucificaron a su esposa. Pedro vio cómo moría su esposa. Todos sufrieron por el evangelio y por su causa. Entonces, eso es lo mismo que el evangelio nos promete. En el mismo capítulo, en el 14, en el verso 22 del libro de los Hechos, nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está la promesa, ¿no?
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los versos que acabamos de leer igual. Y entonces Pedro nos presenta tres elementos, vamos a verlo así, a través de tres elementos clave en el discipulado. Número uno, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Número dos, tomar su cruz. Y número tres, y final, seguirle. Eso nos dice ahí. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Hermano, negarte a ti mismo va completamente en contra de tu naturaleza. Eso es lo más difícil, ¿eh? Negarnos a nosotros mismos está totalmente fuera de orden para nosotros. Quizás cuando nosotros pensamos en negarnos a nosotros mismos, pensamos que el Señor nos está llamando a, no sé, a una especie de autocontrol o de automoderación y a ser un poco mejores de lo que somos. No, 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 no. El negarte a ti mismo implica una renuncia total del yo, una renuncia completa de tú, de todo lo que tú quieres. Y esto confronta directamente a nuestro corazón, al pecado humano. Desde Génesis capítulo 3, vemos nosotros al hombre, a Adán y a Eva, queriendo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ellos son tan inteligentes que ellos saben, ellos quieren saber lo que es bueno y lo que es malo. Negarte a ti mismo, mm, mira, para que se entienda mejor, negarte a ti mismo no se trata solamente de negarte de cosas, ¿ok? Ah, me voy a negar de esto. No, no se trata de negarte de cosas o de privilegios o no, no. Negarte a ti mismo implica algo mucho más profundo. Es negarte a ti mismo como autoridad. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Negarte a ti mismo como tu autoridad suprema. ¿Ok? Es ahí donde sometes tus deseos, tus planes, tus ambiciones, incluso tu propia identidad. El Señor está pidiendo aquí claramente a sus discípulos, maten al ídolo del yo. Eso es lo que tienen que hacer. Maten a ese ídolo. Crucifíquenlo conmigo. Ahora como creyentes, nosotros hermanos tenemos esa disposición natural de poder obedecer, ¿verdad? Pero también nos dice, fíjate, o sea, no solamente dice eso de niégate a ti mismo, pero en segundo lugar también dice toma tu cruz. O sea, que literalmente te está llamando a morir, ¿verdad? Obviamente cuando los discípulos escucharon esto, ellos no veían lo que nosotros vemos ahora como la cruz, ¿verdad? Para ellos era un instrumento de ejecución, era un lugar en donde literalmente entregaban su vida, un lugar donde eras humillado, donde eras avergonzado. Recuerden que los que morían en la cruz morían desnudos, los desnudaban y así morían. Así murió el Señor. Eso es lo que ellos entendían cuando decía toma tu cruz. ¡Oh, híjole! ¿Verdad? Es un instrumento de tortura lenta, básicamente. Y hermanos, morir a tu yo es un instrumento de tortura lenta también. La verdad. Y el Señor dice, tómala. Tómala. Esa decisión es una decisión consciente, una decisión voluntaria de tu parte. Si tienes que sufrir el agravio por mi nombre, súfrelo. Si tienes que ser despreciado a causa de mi evangelio, sé despreciado. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, repito, estoy seguro que prácticamente ninguno de nosotros de este lado, ¿verdad? Moriremos a causa del nombre de Cristo. Estoy prácticamente seguro. Igual no seremos encarcelados como quizás en muchos lugares de Asia. Hoy por hoy no, quizás en otro siglo a lo mejor tal vez, ¿verdad? Pero hoy por hoy no, ¿verdad? Pero sí les tengo una mala noticia. Vamos a ser despreciados. Vamos a ser humillados. Nos van a tachar de fanáticos, de religiosos, de locos. Vamos a ser despreciados probablemente por la gente que más amamos, por familiares, por amigos, incluso por los más cercanos, quizás hasta con los hermanos, ¿verdad? No saben cuántas veces he escuchado yo a otros creyentes que están sufriendo por eso y decir, es que mi familia no me quieren. Ya no me quieren juntar, ya no quieren que vaya con ellos, ya no quieren que esté ahí. Porque cuando me ven, lo primero que dicen es, ya viene este religioso. Ya ni quieren que vaya a las reuniones familiares. Cada que voy me humillan. Sé que casi todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Esto sí no es ajeno a ustedes, ¿verdad? Eso yo creo que es totalmente. Si les predicas, ay, bro, de política y de religión no hables. Eres un fanático. Pero ¿sabes una cosa? Está bien. Está bien. De hecho, qué gloria que seas despreciado por causa de Cristo. Qué glorioso que seas despreciado y que sufras por causa de su nombre. Ese es el costo del discipulado. Morir por él.
Morir al deseo de aprobación, al deseo de seguridad, al deseo de control. Ese es nuestro llamado. Dietrich Bonhoeffer, seguramente muchos han leído el libro de él, ¿verdad? El costo del discipulado. Él dice, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena venir y morir. Dice, una muerte que no solo puede ser física, como en algunos casos lo es, pero más bien una muerte continua al yo pecaminoso. Una muerte continua al yo pecaminoso, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ven cómo Pablo compara nuestra muerte con la de Cristo en la cruz? Porque tomar nuestra cruz no es algo fácil. Es una muerte lenta, es una muerte dolorosa. Implica eso, una muerte al yo, ¿verdad? Una muerte a la vida egocéntrica, a mis deseos, a lo que yo quiero, a dejar nuestras seguridades, nuestra satisfacción, nuestros anhelos incluso. Pero hermanos, no queda ahí. El Señor da una maravillosa, maravillosa promesa que está ahí en la Escritura. Algo que nada de la seguridad de este mundo, algo que nada de lo que tú quieras y desees para ti te va a poder dar. ¿Qué dice? Porque dice en el verso 35, todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida a causa de mí la salvará. Qué maravillosa promesa, una eternidad con Él. Nada más nos puede ofrecer eso. J. Packer dice, hay una vida por la que vale la pena dar la vida. Hay una vida por la que vale la pena dar la vida por la gloria de Dios y el Evangelio. Dice, es morir a uno mismo para que otros puedan vivir. Es arriesgarlo todo por Cristo y por los demás. No es seguro, dice él, pero es la vida cristiana normal. Qué increíble esto. Qué increíble. Pero el tercero y final dice, sígueme, ¿verdad? Seguirlo no va a ser sencillo tampoco, ¿verdad? Pero él me encanta aquí porque dice, sígueme. No es ya me seguiste y se acabó. No, es constante. Es algo que tiene que ser todos los días. Es un caminar diario. Sígueme. Es un caminar diario tras los pasos del Maestro. Seguir a Cristo implica imitar su carácter, implica obedecerle, aunque sea difícil. No es simplemente creer, como dije al inicio, ciertas cosas acerca de Cristo. No, es vivir bajo su dirección. Eso es lo que significa. Porque Él no está llamando simpatizantes, hermanos. Él está llamando discípulos. A que sigamos las pisadas del Maestro. Ser un discípulo no solo se trata de conocerlo superficialmente y decir, sí, Él es el Mesías, sí, Él hizo esto por mí, sí, Él murió por mis pecados. Ser un discípulo significa vivir a Cristo, a morir al yo, como dijo Pablo. Es entender que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, sobre todas las cosas. Él nos está llamando a someternos voluntariamente a Él. Pero la promesa final es maravillosa. El que quiere salvar su vida la perderá, pero por causa de mi evangelio la salvará. Esa es la paradoja del reino, ¿verdad? Esa es la gran paradoja del reino. Jesús redefine todo el concepto de éxito, de ganancia, de valor, ¿verdad? Ahora todo lo mide. ¿Por qué? Por tu fidelidad a Cristo, por tu fidelidad al llamado. Así que no nos avergoncemos de Cristo. No nos avergoncemos de Él. Prediquemos en todo momento que podamos. Si sufres, sufre. Si sufres agravio, sufre el agravio. Y termino con esto. Voy a dar un par de aplicaciones pastorales. Hermanos, examinemos honestamente en nuestro corazón. Hagamos un análisis de nuestro corazón. ¿A qué Cristo estamos siguiendo? ¿A qué Cristo estamos siguiendo? Lo que pienses y creas acerca de Jesús. ¿Ok? Escucha esto de vuelta. Lo que pienses y creas acerca de Jesús va a determinar cómo le sirves y cómo vives. Va a determinar cómo le sirves y cómo vives. Es inevitable que lo primero no influya en lo segundo. Inevitable. Entonces examinemos a qué Cristo estamos siguiendo. Este texto nos obliga a esto, una evaluación seria, una evaluación necesaria. No basta con afirmar con nuestros labios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, ¿verdad? Si nosotros estamos siguiendo a un Cristo adaptado a nuestra comodidad, ¿verdad? No basta solamente con esto. Entonces la pregunta que les hizo a ellos es la misma pregunta que sigue hoy resonando en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y la respuesta correcta no solamente es una confesión doctrinal correcta,
es una vida sometida a su señorío. Si Cristo es realmente el Mesías, entonces Él no existe solamente para servir nuestros planes. Nosotros existimos para rendirnos a los suyos. ¿Ok? Nosotros existimos para rendirnos a los suyos. Y número 2, punto final, segunda aplicación. Vivamos una fe que produzca un fruto visible y perseverante, hermanos. Vivamos una fe que produzca un fruto visible y perseverante. Esto nos confronta a la realidad de lo que hoy llamaríamos el cristianismo nominal, ¿verdad? Que confiesa correctamente a Cristo, que entiende su obra redentora, pero aún así se resiste al llamado de la cruz. Aún así se resiste al llamado. El Evangelio no informa mentes. El Evangelio informa mentes y transforma vidas. Y transforma vidas. Entonces, pregúntate esto. Última pregunta. ¿Esto se ve en mi vida? ¿Se evidencia en mi vida una negación real del yo? ¿Hay frutos visibles de obediencia, de humildad, de perseverancia, de amor sacrificial? Obviamente no somos salvos por el fruto, pero el fruto es inevitable que venga en una fe verdadera. Inevitable. Entonces, mi hermano, seguir a Cristo implica una vida marcada por el arrepentimiento continuo, implica una vida marcada por la dependencia del Señor, pero también implica una vida por obediencia práctica en lo cotidiano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra es que hablas y a través de quien nos transforma, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo esa obra profunda en nuestra vida, Señor, que podamos manifestar, Señor, el fruto, sí, tuyo, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, fieles a tu palabra, instrumentos en tus manos, Señor, que hagan conocido tu nombre para que tú, Señor, seas glorificado. Oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.